Hola, mi nombre es Rosy. Les voy a contar cómo ha sido mi vida desde niña. Éramos una familia donde teníamos un padre borracho golpeador. Nunca tenía dinero para solventar los gastos de la casa. Mi mamá trabajaba en lo que podía para tener un plato de comida en nuestra mesa. Pero lo peor de todo era que mi madre decía estar enamorada de mi papá, aunque la tratara como si fuera un animal. A patadas, humillaciones, porque, todavía el muy descarado, se paseaba por el pueblo con mujeres y mi mamá se hacía de la vista gorda como si no se enterara de nada, aunque ella misma lo llegó a mirar. Cuando mi mamá se enteraba que ya traía otra mujer, llegaba con nosotros y nos pegaba como si sus hijos tuviéramos la culpa, pues así fue mi niñez, llena de maltrato, de gritos, de golpes. Cuando mis hermanos crecieron, se empezaron a ir de nuestra casa uno a uno. Yo me quedé y en cuanto pude, me fui a la ciudad a buscar trabajo, así sola, porque cada uno de mis hermanos también buscaron la vida solos. Ninguno estaban juntos, cada quien agarró su rumbo, pues llegué a la ciudad sin conocer a nadie, sin saber a dónde ir. Las primeras noches dormí en un rincón de un parque. Sentía miedo. Solo tenía 16 años. Para poder alimentarme, buscaba entre la basura de algún centro comercial, que si un pedazo de pan o un pedazo de fruta que alguien tiró en la basura. Así pasaron los días y me empecé a arrimar a los mercados. Me ofrecía a barrer, a limpiar, a cargar cosas y me daban unas monedas y hasta comida. Entonces, una de las señoras de uno de los puestos me dijo que si quería trabajar con ella, que ocupaba quien limpiara su casa, que solamente eran ella y su esposo. Y claro que acepté. Entonces, me llevó a su casa, le limpié todo. No me importaba el cansancio, solo quería agarrar a la señora y tener un trabajo estable, pues así empecé a trabajar en varias casas de esa misma colonia. Ya me podía pagar un pequeño cuartito. Por fin pude respirar y dormir más segura. Ya no estaba en la calle. Pasaron unos meses y una tarde me quedé sola en casa de doña Concha, la mujer del mercado. En eso llegó el esposo. Yo me encontraba en la recámara, pero de pronto ese hombre se me fue encima, me tiró a la cama y me agarró por las manos, dejándome inmovilizada. Me empezó a besar. Yo quería liberarme. Me era imposible. En eso llegó doña Concha y en lugar de irse en contra de su esposo, se fue en mi contra, me agarró por los cabellos y me gritó que era una malagradecida, que con eso le pagaba el haberme ayudado, con darme trabajo y recomendarme con las demás señoras de la colonia. Le quise explicar, pero no me dejó y me quiso encerrar porque me iba a acusar de robo. Entonces, lo que hice fue salir corriendo, pero ella salió detrás de mí gritando, agárrenla, agárrenla, es una ladrona, me estaba robando mi dinero y mis alhajas, y salió hasta la calle. Los vecinos, al oír el escándalo, uno de ellos me detuvo y no me dejó ir. Yo le decía que no era verdad, que no había agarrado nada, pero parecía que no me escuchaban. Y como salí corriendo, no agarré ni mi bolsa. Entonces, doña Concha, aprovechando, llenó mi bolsa de sus cosas. Hablaron a una patrulla y me llevaron detenida. Por más que les expliqué, nadie me creyó. Así que pasé unos meses en la cárcel. Ahí conocí a Yadira, una muchacha muy bonita.
Ella me contó que trabajaba en un bar y que estaba ahí porque golpeó a una mujer. Nos hicimos buenas amigas. Después de unos meses, una de las amigas de Yadira pagó la fianza y también pagó por mí. Salí porque ya doña Concha no se presentó para seguir acusándome, pues me invitaron a vivir con ellas. Tenían un departamento donde vivían 5 mujeres. Todas trabajaban en ese bar, así que me convencieron y me puse a trabajar junto con ellas. Pero después de un tiempo de trabajar ahí, tenía que atender a clientes hombres que se emborrachaban y empezaban a manosear, pero pagaban bien. Y ya no me importó lo que pasara conmigo. ¿Qué más podía hacer si parecía que la vida me tenía odio y que solo nací para sufrir? Así estuve 2 años, pero una noche llegó Fidel, un muchacho muy guapo y muy amable. Me invitó a sentarme con él a su mesa. Iba solo. Empezamos a platicar. Me la pasé muy a gusto con él. Después de que se fue, me prometió volver. Yo por primera vez me ilusioné. Mi corazón se sentía diferente. Fidel volvió varias noches. Una de esas me dijo que me iba a sacar de ahí, que ya no quería que yo siguiera en ese lugar. Me dijo que renunciara, que él me iba a ayudar con dinero mientras terminaba su casa para casarse conmigo. Me sentía muy enamorada, entonces renuncié y seguí viviendo con mis amigas. Ellas estaban muy contentas por mí. Pasó un año y por fin ya nos íbamos a casar. Me presentó con su familia. Obviamente, no les dije nada de mi pasado y yo les dije que era huérfana, que no tenía ni padre ni madre, porque así me sentía. Pues empezaron los preparativos para la boda. Fidel había construido la casa a una cuadra de la casa de sus padres. Se llegó el día de la boda. Fue algo muy sencillo pero bonito, pues ya tenía una casa, un esposo y una familia, porque así los consideraba la familia de mi esposo. Todo muy bien en trato de mi suegra. Me decía hija cada vez que se dirigía hacia mí. Yo me sentía querida, arropada por la familia de mi esposo, pero un poco más de un año y salí embarazada. Cuando a casa de mi suegra llegó una de sus hermanas junto con uno de sus hijos, yo llegué a llevarle a mi suegra unas cosas que me había encargado y me sorprendí cuando miré de quién se trataba. El sobrino de mi suegra visitaba el bar donde yo trabajaba. Incluso había estado con mi amiga Yadira. Me miró y me empezó a sonreír, pero no dijo nada. Mi suegra me presentó a su hermana y a su sobrino. Él me saludó. Me dijo en tono de burla: mucho gusto, señora. Es un placer conocerla. A mí me temblaban las piernas de los nervios, porque obviamente no quería que la familia de mi esposo se enterara de mi vida pasada. Pues me despedí porque no me sentía a gusto con esa mirada y risa sarcástica de Manuel. Me fui y cuando llegué a mi casa empecé a llorar. Sentía ese nudo en mi garganta y mucho miedo porque estaba muy bien. Vivía un sueño. Mi esposo no le importó de dónde me sacó, pero su familia y a mi suegra, cuando se enterara qué iba a pasar, porque le vi en su mirada a Emanuel, su maldad, y así fue como ese poco hombre le contó todo a mi suegra. Ella me reclamó, me dijo que yo no era merecedora de su hijo, que me fuera y lo dejara, porque para ella yo ya no era su nuera, que una mujerzuela
jamás sería bienvenida en su familia y que ella pensaba que yo era una mujer decente y buena, pero que estaba muy equivocada, que solo era una basura de mujer, sin valor. Me dolió todo lo que me dijo, pero no estaba dispuesta a dejar a mi esposo, y Fidel me defendió como todo un hombre. Se puso de mi lado y le dijo a su madre que no se metiera en su vida. Mi suegra dijo que nunca reconocería a nuestro hijo como su nieto. Así pasaron las semanas, pero mi suegra se dio a la tarea de ponerme en mal con todos los vecinos. Repetía una y otra vez lo que su sobrino le dijo de mi vida antes de conocer a su hijo. Hablaba mal de mí en todas partes. Me humillaba cada vez que podía frente a mí. Decía, ahí va la prostituta, que de seguro le dio algo a mi hijo para tenerlo como pendejo. Esta es de lo peor. Cuiden a sus maridos, porque tiene mañas. Donde quiera se acuesta con los hombres. Es una mierda. No vale nada. Mi hijo merece más. Esta mujer es una vergüenza. ¿Saben de dónde salió? De un burdel. Se dedicaba a prostituirse. Maldita lagartona. Zorra malviviente. Ya verán. Una mujer con pasado nunca cambia. Cada palabra suya era una piedra en mi espalda, y aunque yo intentaba callar y seguir adelante, ella disfrutaba ver cómo sus comentarios me dolían, y yo solo me agachaba, con lágrimas en mis ojos. Me hacía sentir la peor mujer, pero un día mis amigas me dieron un consejo, y después de pensarlo, me decidí. No fue necesario gritar ni vengarme de forma directa. En ese momento, supe que ya no podía seguir siendo la buena nuera que aguanta todo. Fui a ver una santera que me recomendaron mis amigas. Le conté mi historia y ella me escuchó en silencio mientras pasaba su mano sobre una vela negra encendida. No es justo que la lengua de una sola persona destruya tu paz. Si aceptas mi ayuda, su propia lengua le traerá su castigo. Acepté. Uno de los rituales fue sencillo, pero intenso. Un muñeco de trapo, una foto de ella, un hilo rojo y una aguja. Mientras la vela ardía, la mujer cosía la boca del muñeco y murmuraba que cada palabra de veneno se vuelva contra sí misma, que su lengua arda en silencio. Si tu suegra usa su lengua para dañarte, esa misma lengua será su castigo. Hizo otro ritual, con una lengua de res, un pedazo de ropa, pimienta negra y un frasco con vinagre. Sellamos el frasco con cera roja y lo enterramos en un cruce de caminos, mientras la santera murmuraba oraciones antiguas. Mi suegra empezó a tener sueños raros. Decía que veía lenguas ensangrentadas, que escuchaba cuchicheos por la noche y que sentía como si alguien le soplara al oído mientras dormía. La garganta se le cerraba, más y más. Mi suegra estaba muy enferma de la garganta. Cada vez que intentaba hablar mucho, la garganta se le irritaba hasta que se quedaba sin voz. Le costaba hablar, se le inflamaba y hasta comer le resultaba doloroso. Los médicos no sabían qué tenía. Yo, en silencio, solo agradecía que por fin el ruido de su lengua larga se apagara, y desde entonces vive callada, porque aprendió que no todas las nueras se dejan pisotear. El silencio de ella se convirtió en mi paz. Aprendí que a veces no se trata de gritar para defenderte, sino de hacer que el enemigo se quede sin voz. Pero
No solo hice brujería a mi suegra, ¿saben también de quién me vengué? Del argüendero de Manuel, ese maldito lengua larga, que fue por su culpa, por no saber ser hombre y quedarse callado. A ese le mandé a hacer una brujería en los ojos, para que aprendiera que lo que sus ojos miran, su boca calle. Les cuento cómo fue el ritual. El ritual fue intenso. Usamos cera negra, una fotografía suya, sal de mar. La santera selló los ojos en la foto con la cera, mientras decía que sus ojos se cieguen, que no pueda mirar, quedará en penumbras, entre la luz y la oscuridad, que solo las sombras lo acompañen hasta que aprenda a callar, y en la boca le untó plantas amargas, le puso un alfiler atravesando su boca, mientras murmuraba que sus palabras se amarguen cada vez que quiera hablar del pasado de Rosy, que no pueda pronunciar su nombre sin que se le seque la lengua, y Emanuel lo aprendió. Jamás volvió a mencionar mi nombre, ni siquiera volvió a visitar la casa de mi suegra. No lo hice porque soy mala persona, pero solo quiero paz y tranquilidad, vivir una vida normal, sin que mi pasado me pese y lo cargue como una gran piedra en mi espalda. No me juzguen por mi pasado. La vida me obligó a vivir así. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Angélica María Ramos, a quien le deseamos haya tenido un feliz cumpleaños. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.